Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, tenemos que insistir en la libertad y en el respeto por la vida y por las condiciones en que esa vida se está desarrollando de nuestros 30 soldados en Vista Hermosa. Nosotros no los vamos a abandonar, no los podemos abandonar con nuestro silencio, que se sumaría a un silencio cómplice de muchos que debieran hablar. Yo repito, el ministro de Defensa no se preocupa por 30 hombres secuestrados. El comandante de las fuerzas militares no tiene nada que decir. El comandante del ejército guarda silencio y no ha previsto ninguna operación de rescate. ¿Esto cómo es? Pues no ha pasado nada, doctor Fernando. Ya son 2 días de los militares secuestrados en poder de un grupo de por lo menos 300 campesinos de la zona que decidieron secuestrarlos en momentos en que ellos adelantaban labores de patrullaje en este lugar del departamento del Meta, más exactamente entre Alto Caño Cafre y Alto Caño Ánimas, en Vistahermosa Meta. El gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que se está intentando establecer qué fue lo que ocurrió para que quedaran en poder de estos que llaman campesinos, y pidió, por supuesto, socorro al gobierno nacional. Él ha dicho que ha estado en comunicación con el ministro del Interior, no sabemos con qué el resultado porque no ha dicho nada, con el defensor del pueblo también, para que se logre la liberación de estos militares. Me llama mucho la atención, él en las declaraciones dijo retenidos y seguidamente se rectificó, dijo, a mí no me gusta la palabra retención, yo a eso lo llamo secuestro. Estamos recibiendo información para atender de manera pronta la situación de nuestros 30 hombres de la fuerza pública. Ante el asunto, quien habló fue el Comando General de las Fuerzas Militares, y dijeron lo siguiente en un mensaje: frente a esta situación, la unidad militar ha actuado en el marco del respeto de los derechos humanos, las normas del derecho internacional humanitario y en cumplimiento de una misión constitucional. Este comando hace un llamado a la población para que levante el bloqueo, oiga usted esto, ¿Cómo levante le el parece? bloqueo y permita que la unidad militar continúe desarrollando su misión constitucional. Para el comandante general de las fuerzas militares, esto es un bloqueo, ¿Qué no es un eso? secuestro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y no es posible establecer comunicación con esos hombres? ¿Y por qué no estaban esos hombres al mando de un oficial del ejército? ¿Por qué 2 suboficiales, un sargento y 2 cabos, comandando 30 hombres para hacer qué? ¿Y con cuáles instrucciones? ¿Y cómo se dejan secuestrar? ¿Para qué son las armas de la República? Primero que tiene que hacer el ejército es impedir que contra ellos, contra sus miembros, se ejerza violencia. Ni más faltaba, ni más faltaba. Bueno, entonces no pasa nada, simplemente están secuestrados. Pregunte si alguna comunicación, alguna conexión tiene este asunto con la droga, con la cocaína, con la coca, porque seguro que por ahí vienen los tiros, por ahí vienen los tiros. En todo caso, secuestrados está y secuestrados se quedan. Bueno, para nosotros ha sido una sorpresa que Marta Lucía Zamora sea defensora de la nación, reemplazando al doctor Camilo Gómez de Mar. Sí, señor. Desde el 24 de agosto del año 2022 fue nombrada como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en reemplazo, claro, del doctor Camilo Gómez, quien se venía desempeñando en ese cargo. Ella es abogada penalista. En el Sí, señor. ejercicio de mi profesión de abogado tuve contacto con ella. Pareció una persona inteligente. Era abogada penalista que formaba parte del despacho de un penalista muy conocido, y después de eso por ahí siguió cumpliendo tareas y ahora es nada menos que la defensora de la nación colombiana. Y esa defensora de la nación colombiana está acusada de la comisión de delitos en Guatemala. Puede ser una persecución infame, pero las cosas que nos dijo nuestro invitado de hoy son cosas muy delicadas. Odebrecht
se alzó con el santo y la limosna. 380 millones de dólares perdidos para una nación pequeña y pobre como Guatemala. El asunto es de mucha relevancia, que lo expliquen. No Ella, estamos, no estamos condenando a nadie, ni más faltaba, pero sí estamos exigiendo que haya claridad sobre estos aspectos. ella hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Recuerde usted que es una organización que nació con el apoyo entre la justicia de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para precisamente adelantar labores de lucha contra la impunidad en ese país. Estuvo en ese país entre octubre del 2016 y julio del 2017 como investigadora legal internacional de la Comisión, por supuesto, al lado de su compañero hoy, claro, el señor Iván Velázquez. Recuerde usted, Marta Lucía Zamora, posteriormente en el 2018, llegó a Colombia, fue secretaria ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz. En septiembre de ese año fue acusada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez de supuestamente haber favorecido a excomandantes de la guerrilla terrorista de las FARC con unos permisos de vacaciones fuera del país. En el 22, en el año 2022, el año pasado, se concluyó que esas acusaciones eran falsas y la declararon inocente y pues hoy está en el cargo de directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Nada menos que eso, nada menos que eso, que haya claridad, es lo que estamos pidiendo. Pero hay acusaciones muy complicadas, lo de los 380 millones de dólares, el caso Odebrecht. El caso de Odebrecht fue maldito en toda América. La gente se indignó, en Colombia hubo indignación contra Odebrecht. ¿Por qué no recordamos qué pasó con Odebrecht acá? Que inclusive participó en la financiación de cierta campaña política, ¿no? Claro, y no pasó nada. Colombia es de los países en los que menos ocurrió o menos personas fueron procesadas y llevadas a la cárcel por el escándalo de Odebrecht. Efectivamente, doctor Fernando, recuerde que dijo que si algo habían hecho, lo habían hecho casi que a sus espaldas porque no se había enterado. Y solamente un par de personajes que acompañaron esa campaña terminaron en la investigación y alguno de ellos preso precisamente. El caso de Brecht, de la que no se salvó ningún país, y es el mismo modus operandi, lo que hicieron en Brasil, lo que hicieron en Ecuador, lo que hicieron en el Perú, lo que hicieron en Guatemala, por supuesto lo que hicieron en Colombia, exactamente igual. Bueno, el caso de Brecht en Guatemala y en el caso de Brecht involucrado Iván Velázquez y la doctora Marta Lucía Zamora, nada menos que la defensora judicial de la nación, la persona que tiene que responder porque a la nación no la salten, porque no la atraquen, porque no le impongan cargas que no tiene por qué soportar. Eso al mando de una persona que está judicialmente perseguida en otro país. Bueno, pedimos claridad, que haya claridad en lo que estamos pidiendo, no estamos condenando a nadie, pero que esto no quede en el silencio y que no se limite a unas declaraciones furibundas de Gustavo Petro y a unas declaraciones completamente improcedentes de Iván Velázquez diciendo que él no tiene miedo. Bueno, que tenga o que no tenga miedo es irrelevante. ¿Qué pasó con esa carretera en Guatemala? ¿Qué pasó con esos 380 millones de dólares? Eso es un hecho objetivo que alguien tendrá que explicar suficientemente. Bueno, siguen las masacres en Colombia. Ayer tuvimos la sexta masacre en lo que va del 2023. Es la paz total, ¿verdad? Es la paz total y En la de paz esto total no nos dice una secuestran los palabra. soldados y van 6 masacres. Pero no dice una palabra el Estado, el gobierno. Es verdad. O sea, revisen ustedes, oyentes, los medios de comunicación a ver cuáles son los pronunciamientos. De este hecho, que lo trae Indepaz, que es la que lleva el conteo de los hechos de masacres en Colombia, da cuenta de la más reciente que ocurrió el día de ayer, 3 personas masacradas en el departamento de Putumayo, exactamente en Orito. Hemos visto las difíciles imágenes que han presentado a través de los medios de redes sociales y pues ahí está, doctor Fernando, masacre en el Putumayo, secuestro de los soldados y una difícil situación de orden público en todo el país por cuenta de los terroristas de las FARC y del ELN. Y como usted lo dijo ayer en Balboa, Cauca, las disidencias de las FARC andan por el pueblo con
su fusil al hombro, imponiéndose y haciendo lo que les da la gana y con toda tranquilidad, y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, y la carretera panamericana no puede ser restablecida porque ahora los indígenas no dejan, era lo que faltaba. Pues mire Era usted, lo que faltaba. estas son las declaraciones del ministro de Transporte en las últimas horas, donde explica qué es lo que está pasando. Llegó la maquinaria amarilla, está muy cerca, y no permitieron que siguiera el avance para poder iniciar las obras. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro. Hay situaciones caóticas, incluyendo la del Cauca, que quiero hoy decirle a los colombianos que con una gran preocupación, cuando íbamos a empezar los contratistas a hacer las obras con maquinaria en la zona de Rosas, en un territorio que es de la Agencia de Tierras, pero que tienen o tenían en su poder unos indígenas que hasta hoy aparecieron, bloquearon cualquier entrada de maquinaria hasta que se les compense con plata. Me parece que es un tema gravísimo. El ministro del Interior ha dado la orden de que un funcionario de alto nivel del ministerio, mi viceministro de Transporte, que hoy está en Ecuador, dejando resuelto el tema que permita más caravanas de transportadores de carga por ese territorio, como fue exitoso este fin de semana, puedan reunirse y puedan conversar con los indígenas. Pero quiero decirles que las demoras que se puedan estar presentando están siendo por presiones y chantajes de sectores indígenas muy preocupantes para lo que se quiere hacer en esta zona del territorio nacional. Ahora en este momento no han empezado. Desde el CRIC salieron a tratar de aclarar lo que dice el ministro Guillermo Reyes y calificaron estas declaraciones que ustedes acaban de escuchar. El grupo indígena en cabeza de CRIC, dijeron estos son declaraciones ligeras y no son reales. Lo que sí admiten es que están preocupados porque puede que la construcción de la carretera toque o afecte algunos de los bienes que son de la comunidad indígena en esa zona. O sea que sí, realmente sí. Realmente sí. Sí, y entonces el país en comunicado, la gente del sur del país, que en caravanas exitosas desde el Ecuador, ¿a qué costo? No dijo el ministro, ¿no? ¿A qué precio? Ya salió al aire el gobernador de Nariño, que lo hizo primero por la hora de la verdad, y dijo que tenía que acudir a que la nación solucionara el tema de los sobrecostos, porque para la gente de Nariño y de Pasto en particular, sobrevivir va a ser muy costoso, y les puede llegar comida desde el Ecuador y les puede llegar comida vía Tumaco de Buenaventura, Tumaco por barco y después por la mala carretera que hay entre Tumaco y Pasto, y pasando por territorio muy peligroso, por territorio invadido por las FARC. En esa carretera Tumaco-Pasto hay un sitio, no recuerdo el nombre en este momento, pero que es dominado totalmente por las FARC. Entonces, ¿qué va a pasar con Nariño? ¿Qué va a pasar con la ciudad de Pasto? Tampoco sabemos nada, ¿no? No sabemos nada, como también estamos en una situación de dificultad, doctor Fernando, en el país por cuenta de los anuncios. Es que, ¿sabe una cosa? El presidente Petro y su gobierno suelen ejecutar y adelantar decretos, órdenes y demás elementos administrativos vía Twitter. Primero dicen las cosas por Twitter y después aparece el decreto. Eso es lo Bueno, que acaba de pasar con el tema de los peajes en Colombia. La gente no entiende, pero ojo que hay una cosa que sí hay que entender, y es que el hecho de que se deje, que no se haga el aumento en los peajes, doctor Fernando, para este año, significa que serán 800.000 millones de pesos que saldrán de una división presupuestal de los impuestos. Dicho de otra manera, no sé, dijeron que la reforma tributaria era para una cosa, pero ya vamos con que la reforma tributaria va para otras que no estaban en el radar, entre otras, suplir o cubrir el gasto, el costo que tiene no aumentar los peajes en el país. bueno, gravísimo. Porque las malas carreteras que tenemos hay que mantenerlas. Y si no las mantenemos, se caen, se acaban. Es imposible el tránsito por ella. Y no tenemos los peajes porque
prohibieron o los congelaron en su valor o prohibieron su recaudo. Congelaron el valor. Congelaron el valor. Bueno, entonces, Y no son ¿qué todos, pasa? como usted lo decía en sus titulares, doctor Fernando, no son todos. Se trata de los peajes de la ANI y los del Invías. Son 313 peajes que corresponden a la ANI y 30 peajes del Invías. Algunos peajes del país o algunas concesiones aplicaron el incremento inmediato, por supuesto. Dijo el gobierno que esto había sido pues por desconocimiento del decreto. De hecho, una de esas concesiones dijo, a mí no me obliguen a congelar el precio, yo ya lo aumenté y no lo voy a bajar hasta que no aparezca publicado el decreto, porque me enteran por Twitter y yo por Twitter no voy a tomar decisiones administrativas. A mí, ¿Y los concesionarios qué? Los concesionarios tienen que pagar sus costos con el aumento de la inflación o con el aumento del salario mínimo, pero ellos no pueden aumentar el precio del peaje, el costo del peaje. Entonces, ¿qué pasa con los concesionarios? No han dicho nada, ¿no? Las carreteras están concedidas, muchas por lo menos que sepamos, a empresas de ingeniería que se ocupan de su mantenimiento y que recaudan los peajes. ¿No es así? así es. Pero ese es otro lío que nos nace y del que trata el gobierno de surfear, porque uno de los pocos ministros que no viajó al Foro Económico de Davos es el ministro de Transporte, y el del Interior, que también están aquí en Colombia, y por supuesto la ministra encargada en funciones presidenciales. Doctor Fernando, el ELN aparece ahora y le da con todo al gobierno de Gustavo Petro, al punto que están insinuando que Gustavo Petro se alió con los sectores políticos de la derecha y que por eso aquí no va a haber nada, no va a haber ningún cambio. ¿A qué se están refiriendo? Esto es... ¿Será el nombramiento de José Félix Laforí como miembro de la comisión? ¿Será esa la referencia que hacen? Pues vaya uno a saber qué es lo que quieren decir con Bueno, eso. que Pero Petro además, está ya aliado con la derecha. ¿qué tal? Pero además salieron a decir que la reforma pensional no sirve como la está planteando el gobierno Petro. Ya el ELN toma partido en la mesa de negociación proponiendo temas fundamentales para el país como el sistema pensional. Ahora vamos a ver qué ordenan ellos y Era qué lo que hacen. faltaba. Era lo que faltaba que el sistema pensional lo resolviera el ELN. Era lo que faltaba en Colombia. Bueno, muy bien. Algo de política colombiana, 2 palabras, que Robledo y Fajardo piensan en alianza. Están mirando la posibilidad de sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo y presentar candidatos a las alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos en estas elecciones, este año electoral. Recuerde usted, en octubre, el último domingo, habrá elecciones locales en Colombia y ellos están viendo cómo poder hacer una alianza para llegar fuertes a estas elecciones. Robledo, pues recordemos quiénes son, porque Robledo y Fajardo puede que no les suene a muchos colombianos. Jorge Enrique Robledo, ex senador del Polo Democrático que fue, hoy el hombre en cabeza de su propio partido que se llama Dignidad. Robledo no se reeligió como senador, él se ha dedicado a su partido y está trabajando en ello. Y por supuesto el otro es Sergio Fajardo Valderrama, quien fuera alcalde, gobernador, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y candidato presidencial, ya no recuerdo cuántas veces, y que pues ha dicho que no aspirará de nuevo, pero pues yo lo veo como muy entusiasmado. Puede que se lance en el 2026, sea parte de la baraja de candidatos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y muchas gracias a quienes han contribuido a través de Baki para que podamos sobrevivir. Pero necesitamos más. Tenemos resuelta nuestra situación para este primer mes del año.